Bueno, para dar otro tema que quisiera hoy hablarles es el tema de lo que es la función básicamente de un espacio, ¿no? Esto es algo mucho más serio de tratar, que conlleva mucha responsabilidad para abordar el tema, ¿ya? Bien, para empezar este tema tengo que mencionar que en 1921 Le Corbusier, este arquitecto franco-suizo, publicó un artículo en el que exponía un concepto totalmente nuevo de vivienda, ¿ya? Nosotros al abordar el tema de vivienda, pues tenemos que trabajar diferentes tipos de teoría de la arquitectura, y una teoría que estoy trayendo acá que me parece muy acertada al tipo de vivienda que nos dirigimos, que es este tipo de vivienda pequeña, funcional, y que iría muy bien con los conceptos de este arquitecto Le Corbusier. Como ustedes podrán advertir, va a ser casi 100 años de la publicación que dio Le Corbusier en su momento, donde exponía, ¿no?, que, como dice, ¿no?, para guardar concordancia con su tiempo, la casa debía ser una máquina para vivir y homologarse al resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica. Con ello no defendía la estética ni el espíritu maquinista, sino que trataba de hacer una casa tan eficaz funcionalmente como eran las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. Este arquitecto inicialmente fue pintor, trabajó con diferentes pinturas y teorías del purismo con su hermano Olsofan, y que al trabajar este tema del arte de la pintura le conllevó, como ya he indicado, el arte. El arte siempre fue acompañado de la ciencia, ¿no? Fue acompañado de lo que fue la matemática, ¿no? La geometría también, y que a partir de esos conceptos él decide darse a la arquitectura. A sus 17 años va a construir su primera casa, Le Corbusier, y nunca ha entrado a una universidad de arquitectura. Es importante también indicar que este arquitecto, siendo uno de los padres de la arquitectura moderna, uno de los más grandes en la historia, no ingresó a una universidad, sino que él estudió por sí mismo la arquitectura, entonces es autodidacta, ¿no? Entonces, este arquitecto hablaba de la máquina, pero también es importante entender que siendo pintor, la madre, que era músico, y el padre, que estaba abocado en el tema de los relojes, él arreglaba relojes. Entonces, fíjense, tiene tanto la herencia del padre y de la madre para poder empezar a indagar el tema de las máquinas como conceptos de vivienda, ya que él habla acerca de que debería ser en el concepto de eficacia, de funcionalidad, ¿no? Cómo debería funcionar una casa. Entonces es por esa razón que lo compara con una máquina, ¿no? Entonces, él dice esto, ¿no? Nosotros gustamos del aire puro y del sol a raudales. Entonces, ¿cómo el aire y el sol pueden ser dos conceptos que se puedan llevar dentro de la casa? Decía, la casa es una máquina de vivir. Baños, sol, agua caliente y fría, temperatura regulable a voluntad, conservación de los alimentos, higiene, belleza a través de las proporciones convenientes. Un sillón es una máquina de sentarse. Los lavados son máquinas para lavar. El mundo de nuestro quehacer ha creado sus cosas, la ropa, la estilográfica, la cuchilla de afeitar.
la máquina de escribir, el teléfono, la limusina, el barco de vapor y el avión. Entonces, fíjense, hace referencia a distintos objetos que estos trabajan con el concepto de funcionalidad, de eficacia, como ya decía, y que cuando tú vives en un tipo de vivienda como la que describe Le Corbusier, pues básicamente te ahorra mucho en tiempo y esfuerzo, ¿no? La máquina debería responder a las necesidades del hombre, él lo decía, ¿no? Ahí estamos viendo una de las casas que él trabajó para la exposición de París de 1925, una exposición mundial en la que propuso la arquitectura modular llevada al concepto purista, ¿ya? Le Corbusier fundó en torno a 5 puntos básicos de su arquitectura del movimiento moderno, de la época moderna, que fue la utilización de los pilotes o pilotis que vemos ahí, que son las columnas. Acá se la puede advertir en lo que es la villa Savoie, ¿no? Estos pilotes que están suspendiendo la vivienda, básicamente están trabajados en una retícula, en una grilla. Siempre estoy mencionando y les vengo a reflexionar acerca de este tema, pues dan cierto orden y jerarquía a lo que es la casa. Pero además, al momento de levantar estos pilotes como elementos de sustentación, que dice acá, que está sosteniendo prácticamente toda la vivienda. Y al elevar, da prioridad a que en la parte de abajo se pueda tener el tema de aparcamiento, el tema de garaje, ¿no? Y también la visibilidad, la transparencia, que no llega a cortar entre lo que es el espacio de circulación, ¿no? El segundo punto que va a trabajar dentro de los conceptos de una nueva arquitectura van a ser jardín el tejado o terraza jardín, que él decía ya que se le quita a la naturaleza por el posicionamiento de la arquitectura en un lugar, pues hay que de alguna manera devolver la naturaleza. Entonces, básicamente en la parte de arriba tenemos varios sectores ajardinados en lo que es en la terraza, ¿ya? El tercer punto que habla es libre conformación de las plantas, lo que se llama más comúnmente son una planta libre. ¿Qué es una planta libre? Es un espacio donde no se advierte tanta división de muros, que hace que tengamos mayor desplazamiento en el espacio, no tengamos muchos elementos en contra y que este desplazamiento pueda ir en favor del hombre, ¿no? O sea, este espacio amplio pueda ir en favor de los requerimientos que pueda tener el hombre. Entonces ahí va el tema de lo que es la planta libre. Ventanales continuos, que vemos acá, que además están modulados, y tiene que ver con el concepto de llevar el concepto de la arquitectura exterior con el interior del espacio. Tenemos también lo que es la fachada libre, ¿no? Y que como ustedes podrán advertir en esta imagen, no se ve ningún tipo de elementos que acompañan a la fachada, dejándola con una imagen purista dentro del concepto que habló Le Corbusier y que le da mayor prioridad y jerarquía a la forma, ¿no? Entonces no hay estructuras además que vengan a acompañar esta fachada. Entonces ahí está los 5 puntos de una nueva arquitectura. Todo ello dentro de un estricto orden geométrico como el único generador de volúmenes puros, ¿no? Entonces, para haber llegado a esta geometría ha sido importante
pasar por hacer una propuesta ordenada de una retícula, que la retícula lo que nos da es la disposición de la forma. Entonces, y además, ¿no? La generación de volúmenes puros. Estas soluciones pasarían a ser las características fundamentales y paradigmáticas del racionalismo arquitectónico. Estamos hablando del siglo XX, que ha sido un momento crucial en la historia de la arquitectura y de las artes, puesto que se reinventaron muchos conceptos, nacieron las vanguardias, cayeron las vanguardias, se generaron los movimientos, los grupos tanto de arquitectos como de pintores, artistas, que trataban de dar luz a este nuevo siglo, a ese nuevo siglo, ¿no? Entonces, la Villa Savoy es un ejemplo del racionalismo corbusiano. Se lo ha construido entre 1928 y 1929. Como ya he explicado, aquí están los 5 puntos de esta nueva arquitectura que habíamos mencionado. Bueno, la retícula en la arquitectura moderna. Esta frase que habla Platón, que se los voy a leer, dice: la geometría es una ciencia del conocimiento del ser, pero no de lo que está sujeto a la generación y a la muerte. La geometría es una ciencia de lo que siempre es, ¿no? Lo escribió Platón, ustedes saben, este filósofo que se aventuró a explorar en diferentes artes, disciplinas y ciencias, y que saca que el tema de la geometría tiene que ver con el conocimiento, que no está sujeto a lo que es la generación, sino que siempre ha estado, no es que cada generación estaba cambiando, sino siempre se ha advertido. Esto también, tanto volviendo a recapitular acerca de lo que fue arquitectura y naturaleza, cuando se exploran las formas geométricas de la naturaleza, podemos ver presente ahí la geometría, ¿no? Cuando se piensa en geometría, podemos entenderla a grandes rasgos como la parte de la matemática que estudia las propiedades y magnitudes de las figuras en el espacio. Sin embargo, la idea de geometría va más allá. Es el método que tiene el ser humano para generar formas que no encontramos en la naturaleza. Estas formas son invenciones de la mente, son marcos de referencia para orientarnos en el espacio. Entonces, gracias a la geometría podemos organizar los elementos en un plano para conseguir orden y armonía. Utilizar los mecanismos que ésta nos ofrece para permitirnos llegar a un resultado lógico, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí la geometría en la naturaleza y las formas que se han ido dando a través de la historia, utilizando lo que es la geometría como una herramienta para organizar, para generar orden y armonía. Bien, ahí estamos viendo que a lo largo de la historia se han dado, hemos visto en las pirámides ahí unas construcciones que hablan de culturas pasadas, y esta que estamos viendo en este momento, que es el Museo del Louvre, y que también posee la misma generación formal piramidal, y que en este caso se puede advertir la simetría pura, ¿no? La simetría, la proporción, la organización son parte de la retícula. La repetición modular, ¿cuál es la repetición modular? Estamos viendo aquí, ¿no? Estos cuadraditos que se van repitiendo en toda la estructura de la pirámide. Eso se llama repetición modular.
Todos estos recursos que nos aporta la geometría han sido considerados a lo largo de la historia símbolos de belleza o métodos para llegar a conseguirla. Siempre ha existido un sentimiento romántico en la utilización de la geometría, desde Grecia hasta el Renacimiento. En clases anteriores he hablado acerca bastante de lo que es Grecia y Roma como las culturas que nos dan muchos antecedentes del concepto de la geometría, de la simetría, como aspectos o conceptos que llevaban a la belleza, ¿no? A la venustas, ¿ya? Entonces, y aún en la actualidad todavía se llegan a retomar estos conceptos con mayor fuerza, puesto que los resultados conseguidos a través de la geometría pues han sido posiblemente los resultados con más elegancia, inteligencia que se ha hecho y que lo ha desarrollado el hombre. Este es otro filósofo que habló acerca de lo que buscaban los griegos y los romanos. Este es Plotino, este es en el siglo III antes de Cristo, y él indicó lo siguiente: ¿qué es lo que te impresiona cuando al mirar una cosa sientes interés, atracción, desbordante placer? La opinión general, atreveríame a decir, es la relación de las partes entre sí y de aquellas con el conjunto constituyen la belleza sensible. Es decir, que la belleza de las cosas que vemos, como la belleza de todo lo demás, se compone de simetría y proporción. Según este criterio, nada simple y desprovisto de partes suele ser bello. Solo un compuesto, ¿no? Entonces ahí estamos advirtiendo aquí en lo que fue el Partenón y entendiendo qué es cómo ellos advertían así el tema de la belleza, ¿no? Sigamos avanzando. Concepto de simetría y proporción. Hemos hablado un tanto esto en otras materias también. El tema, por ejemplo, de proporción áurea, que es el número áureo, que es un número algebraico descubierto en la antigüedad como una unidad, sino como relación o proporción. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza. Básicamente esta medida, esta relación o proporción, se veían en animales como por ejemplo los caracoles, las nervaduras de las hojas, ¿no? En las ramas. Veíamos también en la disposición de los planetas al formar el sistema solar. También está en cómo se compone una flor, ¿no? Bueno, asimismo se atribuye un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Esta razón áurea obedece a lo que es la secuencia Fibonacci que les había enseñado y que tiene una importancia mística, espiritual, científica que se ha dado a lo largo de la historia y que muchos personajes en la misma han estudiado y han atribuido conocimiento, ¿no? Estas se pueden advertir en la pintura, en la escultura y en la arquitectura. Bueno, ahí estamos viendo un tanto
las imágenes. Y aquí se explica un tanto la proporción áurea en la rotonda, que es un proyecto. El contexto histórico está dado en lo que fue el Renacimiento, entre 1400 y 1500, ¿no? Está muy relacionada con lo que es el estilo clasicismo, ¿no? Y que el clasicismo respondía a la época clásica de los griegos y los romanos. Entonces, básicamente esta obra arquitectónica fue trabajada con lo que es la proporción áurea, que hablaba acerca de una relación o proporción, una medida que se multiplicaba y que generaba precisamente el tema de la armonía, la belleza, la proporción divina, ¿no? que se habló bastante. Y que además estaba en la naturaleza. Entonces ahí está. Bien, esta es una frase que me encanta de Le Corbusier, dice: a quien modula, Dios le ayuda. Entonces, importante esta frase para enfrentar un proyecto de vivienda como la que tienen que desarrollar, o cualquier otro tipo de vivienda. Podría ser un parque urbano, que podría ser no sé, cualquier equipamiento, y que nos va a ayudar a comprender cómo se hace la disposición de los elementos, ¿no? Acá dice: no es de entonces de extrañar que la arquitectura, como generador de arte que es, recurra en numerosas ocasiones a la geometría, como método compositivo para resolver proyectos. La simetría, por ejemplo, fue punto importante en los periodos clásicos de la arquitectura. Cuando hablamos de clásicos, estamos hablando de los templos griegos y de los romanos, o las fachadas y plantas del Renacimiento, con una estricta repetición de espejo de una parte a otra, estamos hablando de la simetría, o la modulación de elementos que combinan con la proporción entre estos, ¿no? Dan lugar a un sistema modular estático tan usado durante los periodos como el barroco o por arquitectos de gran importancia como fue Le Corbusier. Entonces, a continuación quisiera entrar un poquito a ver el tema de Le Corbusier, para ayudarles un poquito a indagarnos en el tema de las obras que tiene Le Corbusier.
Estas son las ventanas Mondrian. Es la única obra que se halla en Argentina.
Vean la geometría ahí simétrica de sus obras, ¿no? Atrás. Vamos a ver. Como ustedes habrán podido ver, las obras de Le Corbusier son maravillosas en lo que es la representación formal. Él trabajó el concepto del purismo, como les había comentado. Entonces, y la retícula, la famosa geometría en su arquitectura, logra hacer esta composición armoniosa, bella, perfecta, geométrica de arquitectura. Sigo bajando acá. Esta retícula, esta modulación, nos puede ayudar no solamente a dar la disposición ordenada de los elementos, sino como hacía Le Corbusier, básicamente tener la generación formal a partir de la retícula de cualquier tipo de diseño, ¿no? Aquí estamos viendo las muchas posibilidades que se pueden dar a partir de una retícula modulada. Ahora, esta retícula modulada ya no solamente se encuentra en la base, como ustedes podrán ver, se impregna en los volúmenes, creando modulaciones individuales que al momento de colocar en diferentes posiciones te puede crear muchas formas, muchas posibles formas, ¿no? Con la cuadrícula como base se forman figuras geométricas que no tienen entidad en sí mismas, lo que permite el desarrollo de los elementos formales. O sea, es una multiplicidad, es una copia de las mismas por muchas unidades, lo que van creando lo que es el conjunto de formas, y acá vemos, ¿no? Se van formando el conjunto de edificios tales como patios, escaleras, etc. Gracias a la homogeneidad que produce la trama basada en una cuadrícula, se puede llegar a la igualdad de medidas, cargas, definiendo la situación de las columnas, incluso separadas a una misma distancia, y así pues igual a un reparto de cargas. Aquí estamos viendo, ¿no? La grilla, la retícula, las columnas que se están levantando, que es lo que hablaba Le Corbusier, modular ya la misma forma, la generación formal, y poder llevar así a una congregación de definición de elementos que están llevados al tema retícula, ¿no? Para su función.
Ahí estamos viendo ejemplos de diferentes figuras regulares y un tanto irregulares en las que nosotros podríamos advertir la geometría, podríamos ir armando su geometría y dándole cierto orden y relación con respecto a, ¿no?, a su forma, ¿ya? Ahí estamos viendo este otro elemento, este otro triángulo, diferente al que habíamos visto acá. Está llevado por muchos triángulos en su superficie y a diferencia de este, va sacando perpendiculares a partir de este eje, ¿no? Y va distribuyendo los elementos de una forma ordenada. A esto se le llama geometría. Ahora aquí podemos advertir la geometría en un cubo sólido, sí que si bien nosotros no llegáramos a geometrizar, se quedaría estático como lo que estamos viendo, seguramente con un sinfín de posibilidades, porque si bien se les da las reglas no están para seguirlas a rajatabla, siempre indico esto, sino que más bien por el contrario deberían ayudarnos a tener conocimiento previo para ver si las aplicamos o no. Si en el caso de aplicar la geometría se convertiría en un sinfín de probabilidades. Vean cómo la estructura se despliega a partir de elementos, en los diferentes elementos de plano que estaban formando el volumen. Vean cómo la retícula se agranda, se vuelve más pequeña, dependiendo esta disposición de amplitud y de cierre para dar paso a las ventanas, puertas, texturas, modulaciones, ¿no?, en el sistema constructivo. Habría que buscar un material que se llegue a modular para llegar a estos efectos. Vean también que la modulación en la concepción formal es importante. Vean cómo acá tenemos el desplazamiento, tenemos la unión y el desplazamiento, o tenemos la unidad, esta unidad que vemos acá es la que nos ayuda un tanto a poder perfeccionar esta generación formal, que me reduce en muchas situaciones, incluso hasta económicas, y que son mucho más factibles al momento de utilizarlas, ¿ya? Aquí estamos viendo ya la arquitectura modular repetitiva. Fíjense cómo este elemento se ha llegado a modular con respecto a este, y así sucesivamente. Podemos llegar a crear unidades de vivienda básicas con diferentes tipos de acoplación, que es lo que se está dando acá, ¿no? Acá podemos ver en perspectiva cómo funciona el espacio, ¿no? Estamos viendo exactamente el mismo espacio, pero está visto desde este lado, desde la parte de atrás. Estamos viéndolo acá en perspectiva. Estamos viendo la escalera, aquí está la escalera. Aquí estamos viendo una persona recostada haciendo la idea de que hay una cama. Aquí está la cama, ¿no? Fíjense el tema de ventanas, todo ya está aquí modulado. Entonces hace más fácil su construcción. Reduce muchos gastos, muchos costos en su armado, ¿no? Entonces ahí está. Se puede considerar que la visión geométrica de Durán, del empleo de los cuadrados como base de la retícula y por lo tanto del proyecto, da lugar a la simplicidad, lo que justifica su idea de economía, pues un edificio es menos costoso cuanto más regular y simétrico sea. Aquí tengo otro video que vamos a ver. También un poco va a hablar acerca de este tema, ¿no?
Como ustedes han podido ver, la arquitectura modular se está generando en diferentes tipos de espacios de diseño como una respuesta, ¿no? Hemos visto diferentes tipos de juegos modulares y para poder tener las concepciones posibles que se pueden dar en la forma, ¿no? Entonces decía aquí anteriormente también que un edificio es menos costoso cuanto más regular y simétrico sea. No solamente un edificio, cualquier tipo de construcción. Aquí estamos viendo una vivienda repetitiva modular. Fíjense, es exactamente el mismo tamaño, las mismas características, solamente que van desplazadas de igual forma en una geometría de movimiento, creando simetrías, qué sé yo, ¿no? Entonces, se dice que mientras más cuadrado sea, más rebaja los costos de un elemento irregular que podamos nosotros crear, ¿no? Sin embargo, ya en este tiempo se han dado la famosa llamada arquitectura paramétrica, que está trabajada básicamente en lo que son algoritmos matemáticos y que estos algoritmos se los trabajan en ordenadores específicos como el Rhinoceros, que son programas que te pueden ayudar a identificar cuánto va a costar la edificación, a darle movimiento a esa edificación, ¿no? Vamos a entrar a ver un tanto acá. Lo que es la arquitectura paramétrica. Son solo masculinos. Otra alternativa para el transporte urbano de pasajeros. A ver, el transporte que se supone que es público y que tiene que estar disponible para todos. Es lo que nos prometieron en Volver al Futuro 2 allá por la década del 80, la famosa patineta voladora. Bueno, de Marty McFly. Así es. Próximamente va a estar en el mercado. Se anuncia que para fines de 2015-2016
¿Quién te dice? No la vamos a empezar a ver, no sé si acá, pero... Esto ocurrió en Canadá, en un lago de Quebec, y la persona, el Turu, su apellido, voló 275 metros. Hasta ahora, y en el siempre incomprobable récord Guinness, no siempre, pero hay que poner bajo sospecha tanta estadística allí, es el récord hasta ahora de alguien que vuele por un elemento propulsado por sus propios medios, ¿no? Sí, usan propulsores, campos magnéticos, hay diferentes tecnologías que están intentando esto de la patineta voladora. Sí, y yo pensaba, qué lindo poder desplazarte en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Te lo pones abajo de la axila, te lo pones acá y entras, qué sé yo, te tomas un trago en la cañada. Para el skater es la gran solución de la composición. Luego la semana TIC, la semana de las tecnologías de la informática y la comunicación que transcurrió en el Sheraton. Ambos con aval oficial. En ambos estuvo CBA 3.0 y en ambos estuvo presente esto que vamos a ver acá, que fue sin duda lo más llamativo. Un prototipo de arquitectura paramétrica que se llama Erizo. Vemos de qué se trata. La arquitectura paramétrica es una combinación entre la arquitectura tradicional y la programación. La diferencia principal radica en que uno tiene una abstracción, luego con una serie de parámetros establece unas relaciones. Puede ser un parámetro que tenga que ver con el clima, puede ser el viento, puede ser el sol, o puede ser algo netamente morfológico o geométrico. Y el resultado en realidad no es uno solo, sino una familia de resultados que uno puede comparar y elegir el óptimo. La arquitectura tradicionalmente trabaja con AutoCAD, que es una herramienta donde uno, digamos, dibuja lo que ya pensó, dibujó a mano, digamos, hace un traslado. En la arquitectura paramétrica, en realidad es una herramienta que uno la usa para diseñar o para trabajar en un producto final que no es precisamente el que uno pensó desde un comienzo, sino que, como te contaba recién, te da un abanico de posibilidades donde uno puede comparar y elegir el mejor resultado o el más óptimo. El Erizo es un proyecto de FabLab Argentina, es el resultado de un workshop de diseño paramétrico. El diseño paramétrico lo que permite es que, digamos, hacer estructuras complejas que el diseño tradicional no te lo permitiría, en donde en el caso del Erizo cada partecita era una pieza distinta, con un tamaño distinto y un código que ocupaba un lugar específico. Las tecnologías de fabricación digital van atadas directamente con el diseño paramétrico, ya que imagínate que construir esa estructura con un carpintero sería como una locura porque cada piecita es distinta. En cambio, con las tecnologías de fabricación digital, como en el caso de este utilizamos un router CNC, al router no le importa hacer 100 placas distintas o 100 placas iguales. Esa es la ventaja de la fabricación digital. Estas herramientas antes estaban en fábricas donde la gente no tenía acceso. Ahora existen estos espacios como los FabLab, donde tenés impresoras 3D, router CNC, pantógrafos láser, donde cualquier persona puede venir a probar, a ver de qué se trata y nosotros le explicamos y les damos un curso también para aprender a utilizar estas nuevas herramientas de fabricación. Arquitectura paramétrica. La primera objeción que recibió esta idea corrió a nuestro compañero. Bueno, como podrán ver, el tema de la arquitectura paramétrica pues es bastante amplio y que se están dando para agilizar el tema de la construcción, darle más versatilidad en la búsqueda de las muchas posibles formas que se pueden dar, ¿no? Entonces, acá estamos viendo la retícula, que se puede llegar a crear ciudades, se pueden llegar a crear la planimetría urbana, como decía, puede llegar a crear lo que es también parques, plazas, cualquier tipo de equipamiento, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esta retícula donde ya sale del cuadrado, sino esta se va creando un avance, una metástasis, por decirlo así, dándole forma a la forma, ¿no?
Bueno, el proceso empezaba siempre con el trazado de la planta para ocuparse posteriormente de los alzados y secciones. ¿Qué son los alzados y secciones? Es la elevación y los cortes. Para comenzar a definir la planta en la plantilla, que es la cuadrícula. O sea, el inicio generalmente se da siempre por acá. Entonces nosotros podemos empezar en la planta ya, si tenemos una idea de cómo queremos hacerla, utilizar lo que obviamente es la retícula, la geometría de la forma para poderle dar mayor orden, mayor regularidad a la misma forma que ya habíamos desarrollado, ¿no? Se pueden dar en plantas, que es la sugerencia más óptima, pero también se pueden dar en un esquema gráfico, como en este caso, donde se ven algunas rocas y se van sacando la forma, y en la forma se van dando ya la geometría, como ustedes pueden advertir aquí, ¿no? Entonces, como ya indico, las reglas no están para servirlas a rajatabla, sino para conocerlas. Bueno, tenemos aquí otro sinfín de posibilidades que se están dando, ¿no? Vean acá y el tema paramétrico que se les ha mostrado, y que nos da un sinfín de posibilidades fuera de los cuadrados que habíamos visto con Courvoisier, ¿no? Entonces, me gustaría pasar ahora a estos experimentos que se están dando con la exploración Fibonacci, y que les va a gustar también. Bueno, tenemos, como recordamos, los planos que corresponden a la secuencia de Fibonacci, 1, 1, 1, 2, 2, 3, y estos planos los convertimos en volúmenes. Esta es la representación volumétrica de 1 a 1, la representación volumétrica de 1 a 2 y de 2 a 3. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esos volúmenes y utilizarlos como macizos, que tengan todas sus caras cerradas, o tengan un vacío que corresponda a la proporción, en este caso 1, 1. En este caso este vacío, este volumen, si tiene 1, 1, y nos faltaría tener un prisma con un vacío 1, 2, sería un prisma así. Aquí tiene el vacío 1, 2, y tendríamos un prisma completamente cerrado, en proporción 1, 2. Lo mismo con el 2, 3, tendríamos en este caso un prisma completamente cerrado, con todas sus caras. Tendríamos un prisma con un vacío, que este vacío es 1, 2, a pesar de que esta cara es 2, 3, nuestro vacío es 1, 2. Y un prisma cuyo vacío va a ser 2, 3, correspondiente. Siempre vamos a buscar que los vacíos precisos estén siempre en relación con la secuencia de Fibonacci. Tomando estos volúmenes de base, vamos a hacer una configuración espacial con una intención más arquitectónica para encontrar ciertas volumetrías. Entonces, con esta maqueta vamos a dar por terminado el tema de la serie de Fibonacci. En esta maqueta solamente se utilizaron volúmenes macizos y vacíos y los planos aislados, ¿no? Como auxiliar para la configuración, para generar espacialidad en la maqueta y tridimensionalidad en la misma. Ninguna de las fachadas de este edificio es totalmente plana, siempre hay una serie de direcciones, de figuras, tal, que hacen que uno perciba una maqueta casi escultura. Sería ahora sí el resumen de cómo se aplica una serie de Fibonacci en la arquitectura y en el diseño y en la configuración espacial. Yo recomiendo experimentar más en maqueta, porque así se tiene la experiencia, la capacidad de composición de cualquier persona que se dedique al diseño. Haciendo varios ejemplos, tú vas adquiriendo una educación sobre la proporción, sobre la relación entre las cosas, entre los vacíos, los llenos, los translúcidos,
entre la línea, los planos, las sombras, etc. Eso mismo te va haciendo que tengas un buen repertorio de formas para cualquier problema que se te presente de arquitectura o de diseño. Como lo comentamos en el primer video, podemos diseñar muebles con esta serie de Fibonacci, podemos hacer arquitectura, podemos generar espacios exteriores, podemos generar cancelerías, podemos generar fachadas utilizando esta proporción. Eso sería el resumen de nuestro tema, la serie de Fibonacci. Cualquier pregunta o cualquier duda que haya quedado sobre la manipulación de este concepto de la serie de Fibonacci será bien recibida. Como podrán ver ahí, interesante esa secuencia Fibonacci de la que habíamos visto y cómo esta se puede trabajar en lo que es la arquitectura modular, la retícula, que no había sido solamente el rayar la base y darle orden, sino que esta se impregna en todo el concepto de la forma, ¿no? Y por último, vamos a ver este último video, que es lo que se está dando en el mundo también acerca de la arquitectura modular. Hoy en Casas visitaremos la Casa Molecule, una obra de vanguardia del inventor argentino Matías Comta. La obra es el sueño cumplido de su creador, quien siempre quiso tener una casa liviana y transportable. Y este va por el centro. Acompáñenos. Que hay en la localidad de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, se ubica esta sorprendente casa. Esta casa la diseñé yo. Fue hace unos 4 o 5 años, la armamos mi mujer y yo. Yo diría que el 80% de esta casa es mano de obra. Todo, desde la arquitectura, el diseño, hasta el sistema constructivo, hasta las texturas que usamos, hasta los cuadros, hasta los muebles. Todo sale de diseño propio y casi siempre te diría de mano de obra propia. El proyecto Molecule nació en 2002. Constant quiso probar un sistema de heteroestructuras de aluminio que le permita estar en contacto permanente con la naturaleza. Me encanta la naturaleza, me encanta la montaña, me encanta la selva, me encanta todos los tipos de paisajes y sobre todo desolados y rústicos. Y dije, bueno, qué bueno sería en este lugar tan lindo quedarme a vivir 1, 2, 3, 5 meses. ¿Cómo hago? En una carpa puede ser una opción. Y la otra es decir, bueno, ¿qué pasa? Como a mí me gusta vivir en una casa más o menos linda, es decir, ¿cómo puedo hacer para, de manera simple, llevar una casa a esos lugares tan remotos? Y así surgió el concepto Molecule. Para construir la casa, Constant y su mujer, Valeria Casiola, demoraron casi un año. Era todo muy experimental. Bueno, podíamos usar técnicas ya usadas por otros sistemas constructivos y de repente con ir al corralón no lo solucionábamos. O sea, tenemos que ver de qué manera solucionábamos los problemas que se iban suscitando, ¿no? Es un proyecto, te diría, muy como artístico y de ir llevándolo de a poquito hasta que lográs el punto, ¿no? Para mí una casa es una escultura, tiene que tener una vida propia, como una prolongación de tu cabeza, de tus pensamientos en lo que es la estética, el arte, la forma de vida. Constant es licenciado en organización de la producción, empresario de la construcción y un apasionado por el diseño. Al mismo tiempo que inició la construcción de la casa, patentó el sistema en Estados Unidos bajo el nombre de Molecule. El Molecule es un sistema simplificado para construir cualquier tipo de estructura con únicamente 2 elementos, un tubo y un nudo. Vos juntando ese tubo y ese nudo en forma completamente como vos quieras, no hay un impedimento, o sea, vos tenés que encastrar el tubito con el nudo o puedes hacer cualquier tipo de estructura tridimensional. Con eso puedes hacer esta casa, por ejemplo, esta estructura, como también una pirámide, puedes hacer una esfera, puedes hacer
esculturas. De la casa son simples, 5 bloques donde se apoya el sistema completo. Cuando empezamos, cuando estaba toda la estructura armada de la casa, no sabíamos cómo revestirla. Una de las opciones era hacer todo vidrio, pero era una pecera, como si hubiese sido una pecera. Después dijimos, bueno, le ponemos vidrio, le ponemos telas, le ponemos cortinas. Y fue muy difícil encontrar los materiales. Venían mis amigas a ver la obra y se me reían en la cara. Me decían, ¿esta es tu casa acá? Se reían y me decían, es imposible que esta vaya a ser una casa. Me decían. Y claro, y yo decía, bueno, hicimos ya toda la estructura, me sentía como que ya habíamos avanzado un montón, pero estaba muy... era como una estructura de palitos, ¿viste? Que era transparente, que veías el cielo otra vez. Lo que está revestido es como una placa de madera, un compuesto de madera, y sobre esa placa tiene una terminación, que es una tela, y sobre eso tiene como un enduido calcáreo, que está compuesto a base de cales y cementos y algunos aditivos, y que después se aplica en una capita muy fina. Eso da como un aspecto de hormigón, de algo muy macizo. Pero en sí la casa es súper liviana. Para armar la casa Molecule se necesita entre 10 y 15 días. Ocupa poco espacio y puede ser trasladada fácilmente. Únicamente 4 kilos el metro cuadrado armado. Contra un muro o una pared tradicional es, diría, casi 20 veces más liviano. El sistema constructivo de esta casa tiene más o menos 300 metros cuadrados. En 2 pickups, en una caja de 2 pickups, vos metes todo el sistema constructivo. El sistema de la estereoestructura diseñado por Constant permite un óptimo comportamiento antisísmico y resiste fuertes vientos. La casa la definiría como algo que parece liviano, pero que es absolutamente sólida. Es más sólida que una estructura de hormigón, porque de hecho, si viene un terremoto no colapsaría, o sea, se mantendría entera. Y si viene una tormenta tampoco se despega, es como móvil pero muy sólida. Suponte que se quema una parte de la casa, no colapsa, porque lo que tienen las estereoestructuras, que son completamente, también lo usan mucho los militares, usan este tipo de estructuras, cuando se destruye una parte todo el resto queda en pie. Esta fascinante construcción refleja la estética moderna. Su fachada se presenta como un gran cubo que contiene espacios amplios y simples. En sus 4 caras se repiten las ventanas verticales y en el eje de acceso hay una gran superficie vidriada de doble altura. Es una casa moderna que tiene que ver con lo tecnológico por la estereoestructura, porque bueno, el Molecule es digamos, una estereoestructura de aluminio, el aluminio es, digamos, color metal, eso te llama lo tecnológico. La casa Molecule tiene 2 plantas diagramadas alrededor de un espacio central de 80 metros cuadrados. Es una casa súper simple. Vos entrás, tenés este living de doble altura y tenés una a la derecha y una a la izquierda. Ese a la izquierda es el comedor en la planta baja y un dormitorio en suite en la planta alta. Y en la parte izquierda tenés la cocina y en la planta alta, al lado izquierda, tenés los 2 dormitorios. De eso se conjuga la casa. Esta residencia es el fiel reflejo del espíritu curioso de su creador, una mezcla de arquitectura, invento y diseño. Y a medida que vas avanzando, te vas encontrando con que, bueno, que hiciste las paredes y querés saber con qué tenés que hacer los zócalos y entonces no encontrás zócalos en plaza que te gusten, los tenés que mandar a hacer, después pones el zócalo y no te gusta cómo quedó terminado, entonces le tenés que poner otro material encima para darle la terminación para que combine con la pared. O sea, es un proyecto, te diría, muy como artístico y de ir llevándolo de a poquito hasta que le lográs el punto, ¿no? Aparte las casas, vos tenés que decir vos cuando están terminadas, porque si no, puedes llegar a estar toda tu vida terminándola. De chico, yo era un fanático de mis ladrillos, del Rusty, del Mecano. Yo diría que en los meses de vacaciones de colegio, mi vida era el Mecano. El Mecano, el Rusty, armar ciudades, desarmar armar aviones, era una pasión. Cuando regresemos, descubriremos cómo se vive en los desbocados espacios de la casa Molecule. Ok. Y con eso pues ya tenemos
un tanto avanzado lo que es las recomendaciones que nos da este texto maravilloso, donde se habla acerca de cómo Le Corbusier y diferentes otros arquitectos como Mies van der Rohe también trabajó lo que es la retícula. Aquí estamos viendo la Villa Savoie y cómo esta tenía la retícula, la famosa grilla, y cómo se dispuso los pilotes, las columnas, el espacio como tal, ¿no? Entonces ahí está, fíjense, incluso su retícula estaba basado en 3x2 cuadrados delimitados por sus vértices de proyección puntual de los pilotes cilíndricos. O sea, te habla ya de las medidas que ha utilizado, la composición cuadrada de 4x4 unidades espaciales o módulos que organizaron básicamente todo este tema, ¿no? Después te habla acerca de otro grande de la arquitectura que es Mies van der Rohe, que también ha trabajado que es el pabellón alemán, la retícula, la grilla, para desarrollar precisamente este pabellón que fue expuesto en España para una exposición mundial, ¿no? Entonces ahí estamos viendo por un tanto toda la parte teórica y cómo en los planos se puede advertir la retícula que le ha llegado a la funcionalidad extrema, porque también este otro arquitecto es de la misma época. Sin embargo, él también pensaba de que la retícula pues era el modo más funcional para trabajar el espacio, ¿no? Otro arquitecto que aparece también es Frank Lloyd Wright. Es importante que también lo conozcamos. Acá vamos a colocar lo que es el pabellón alemán. De Barcelona. ¿No? Vamos a ver imágenes para poder entender de qué se trató el pabellón alemán de este arquitecto alemán Mies van der Rohe, y que fíjense, está trabajada precisamente igual con la retícula, la grilla, dándole dirección geométrica, armónica, en cuanto a medidas, precisión entre los materiales, porque aquí colocó el mármol, diferentes tipos de mármol, son muros que distribuyen totalmente el espacio, ¿no? Estamos viendo tanto la obra, que además la desarrolló conjuntamente con su compañera en su momento, Lily Rage, que era una diseñadora de interiores y que le ayudó bastante. También acá podemos entrar a ver lo que es Frank Lloyd Wright. Vamos a ver obras igual. Él trabajó la Casa de la Cascada, que es una obra arquitectónica maravillosa, en lo que es el concepto de arquitectura orgánica, ¿no? El Guggenheim, que es un famoso museo que está en Nueva York. Ahí estamos viendo tanto las obras de este gran arquitecto, y que, como podrán advertir, también él modulaba, ¿no? Como nos indica en este ensayo acerca de la retícula o la geometría como mecanismo compositivo en la arquitectura. Entonces Frank Lloyd Wright también fue otro grande que trabajó mucho lo que es la retícula, ¿no? Estamos viendo un tanto las obras que él tenía y que utilizó bastante lo que es la retícula. Estamos viendo ahí con detalle para dar forma a la forma y dar función al espacio. Vean en este que es triangular.
Vean cómo en esta forma circular y en esta forma regular cómo se van disponiendo todo lo que son las estructuras. Otro grande que va a ser Luis Kahn. Vamos a copiar. Vamos a ir aquí buscando. Otro gran arquitecto, Luis Kahn, que ha trabajado con los grandes igual y que hizo arquitectura maravillosa, pero también utilizó lo que es la retícula, utilizó lo que es la grilla para dar concepción a la forma. Como podrán ver, en su geometría es pura igual en muchos casos, evoca a la forma pura, a los elementos puros geométricos, a la sobriedad, a la simpleza, a la belleza, a la simetría, a la repetición. Entonces ahí estamos viendo otro que utilizó lo que es la retícula, otro grande de la arquitectura. Estamos viendo diferentes tipos de proyectos con los que él trabajó, ¿verdad? Ahora estamos yendo con proyectos mucho más grandes. Vean, con concepciones mucho más amplias que una casa. Este es de un arquitecto que también hizo propuestas urbanas. Este se llama Kisho Uruwaka. ¿No? Que a ver, lo vamos a copiar acá. Lo vamos a copiar. Urukawa, perdón. A ver, vamos a ir acá. Control V y vamos a ver obras. A ver, Urukawa trabajó mucho este tipo de arquitectura que tal vez ustedes han visto en documentales, ¿no? Este tipo de arquitectura modular. Se van trabajando, los elementos se van acoplando, estas habitaciones son, ¿no? Una estructura donde los elementos se van acoplando para adicionar espacios o quitarlos, ¿no? Entonces, esos espacios habitables, estamos viendo acá, es una maravillosa representación de lo que ha hecho esa arquitectura de este arquitecto Kurokawa.
Vamos a volver acá. Son otros proyectos y otros arquitectos también que están utilizando, pero básicamente estoy dando un muestreo de lo que es el texto y hemos ido viendo algunos autores. Ahí está un poco el cuadro resumen de los temas que hemos ido viendo, ¿no? Bueno, me gustaría leerles la conclusión, que es importante. A lo largo de este análisis de la retícula en la historia de la arquitectura moderna se ha podido apreciar la importancia que tuvo el sistema geométrico en el diseño de proyectos, llegando a ser clave para la composición arquitectónica en la evolución que ha sufrido, con las diferentes aportaciones y modificaciones o las distintas maneras de utilizarla. Destaca la gran capacidad de oportunidades que aporta este recurso. A lo largo de este trabajo se ha podido observar que para apreciar la importancia de la retícula en su justo valor hay que considerarla de todos sus métodos de utilización, ya que según el fin con el que se use, nos aporta una derivación del proyecto con resultados completamente distintos. Por ejemplo, si se compara la forma de la retícula de Durán con las tramas infinitas de Mad Buildings, son visiones totalmente opuestas, ya que en el primero propone una regulación cerrada y bisimétrica que se opone rotundamente a los edificios esfera, cuya finalidad era para crear una trama infinita sobre la que repetir y regular, añadir o sustraer bloques según el programa y sus requerimientos del momento, creando así un edificio dinámico en el tiempo. También se pueden advertir similitudes y contradicciones entre el movimiento moderno de Le Corbusier y Mies van der Rohe y la arquitectura de Louis Kahn, ya que ambas utilizan la retícula para definir los límites del espacio y situar una arquitectura ordenada. Sin embargo, la arquitectura moderna utiliza la regulación de la trama reticular para la colocación de la estructura de la forma puntual con el fin de crear espacios abiertos, es decir, de una planta libre. A diferencia de la visión que Kant hacía de este recurso, en la que los módulos de habitación están basados en una retícula que se encarga de limitar los espacios cerrados de igual dimensión y posteriormente generar movimientos de estos espacios de forma ortogonal y justificada, o incluso la experimentación que lleva el caso de Wright con gran variedad de formas geométricas como base de la retícula y dinamismo que se creaba al superponer otras tramas con otras, girarlas unas respecto a otras, tan alejadas de la ortogonalidad que manejaban los proyectos de Durán, Kahn, Corbusier y Mies van der Rohe y los de Mad Buildings, pasados por el cruce de los ejes paralelos separados de formas equidistantes. Esta gran variedad de posibilidades que nos aporta la retícula es bien importante referente para la arquitectura, pues que es un método que permite una composición ordenada y lógica, basando sus principios en la inteligencia de la geometría matemática. Se trata de un elemento que ha sido muy relevante en toda la historia de la arquitectura y que no se debería perder en la arquitectura contemporánea, que en muchas ocasiones busca innovar con formas aleatorias sin ninguna base lógica, ya que, como se ha podido comprobar en este trabajo, es un recurso con el que se puede explorar gran cantidad de soluciones y experimentar nuevos métodos de emplearla para conseguir una arquitectura creada con la armonía que transmite.
Bueno, aquí tomamos esto, habla de Le Corbusier, de todos, pero ya un poco más a detalle. Tal vez aquí, ¿no? Por lo consiguiente, se debe valorar la relevancia de la retícula a lo largo de la historia y la influencia que sigue manteniendo en la actualidad, con claros ejemplos de sus numerosas posibilidades en la arquitectura española y del mundo, yo diría, contemporáneo. Con eso termina el texto maravilloso y que nos ayuda a entender un tanto el porqué del título Función, y por qué había tomado este tema y darle mayor énfasis y estudio y análisis con diferentes autores y proyectos que se han dado. Espero que les haya gustado y que podamos reflexionar conjuntamente para lograr un proyecto que sea funcional, económico y bello. Eso es todo. Gracias.